La historia del narcotráfico en México dio un giro inesperado cuando Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, lideró un cateo en una propiedad de Rafael Caro Quintero en Sonora. Este operativo, realizado en enero de 2025, no solo confirma la persistente influencia del capo, sino que reveló secretos que podrían redefinir su destino. Entre los hallazgos estaban documentos financieros, listas de colaboradores, detalles de operaciones recientes que demostraban que su red criminal seguía activa incluso tras su captura en 2022. Estas pruebas, ahora en manos de la DEA, se convirtieron en piezas clave para agravar los cargos en su contra en Nueva York, donde enfrenta juicios por crímenes históricos. La propiedad, ubicada en una zona rural de Sonora, parecía una finca común, pero en su interior funcionaba un centro de operaciones clandestinas. Había registros de transacciones millonarias, rutas de tráfico hacia Estados Unidos y nombres de funcionarios vinculados al lavado de dinero. Este descubrimiento no solo comprometió a Caro Quintero, sino que expuso una red de complicidad que trasciende fronteras. La DEA, al obtener estas evidencias, aseguró un caso más sólido para exigir una condena ejemplar. Rafael Caro Quintero nació en 1952 en La Noria, Sinaloa, un pueblo conocido por ser cuna de figuras del narcotráfico, como Joaquín, El Chapo, Guzmán. Su infancia en una familia de agricultores lo llevó a cultivar productos ilegales, un negocio que dominó con astucia. Para los años 70, se asoció con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Carrillo, fundando el Cártel de Guadalajara. Bajo su liderazgo, controla millas de hectáreas en el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua, produciendo toneladas de droga para el mercado estadounidense. Su poder llegó a tal punto que, según rumores, ofrecía pagar la deuda externa de México a cambio de impunidad. Sin embargo, su error más grave ocurrió en 1985, el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Camarena se había infiltrado en el cártel y expuesto operaciones como el Rancho Búfalo, un megacultivo de marihuana en Chihuahua. La venganza de Caro Quintero desató una cacería internacional. Fue capturado en Costa Rica en 1985 y condenado a 40 años en México. Pero su liberación en 2013, bajo un tecnicismo legal reforzado en Estados Unidos, que ofreció $20 millones por su recaptura. Tras su liberación en 2013, Caro Quintero desapareció. Durante casi una década, operó en las sombras, reconstruyendo su red a través del Cártel de Caborca. Sin embargo, en 2022, una traición dentro de su círculo cercano vendió su destino. La Marina de México, con apoyo de la DEA, lo capturó en Sinaloa. Meses antes, el operativo de Harfuch en Sonora ya había revelado evidencias críticas. Registros de lavado de dinero, conexiones con empresarios y funcionarios, y operaciones recientes que demostraban su control sobre rutas clave. Estos documentos incluían transacciones bancarias en paraísos fiscales, nombres de pilotos que transportaban droga y detalles de sobornos a autoridades. La DEA utilizó esta información para presionar a colaboradores de Caro Quintero, logrando que varios testificaran en su contra. Uno de ellos reveló que, incluso en prisión, el capo daba órdenes mediante mensajes cifrados e intermediarios. Extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, Caro Quintero enfrenta cargos de secuestro, tráfico de drogas y conspiración. En su primera audiencia en Nueva York, las autoridades lo esposaron con las mismas que usó Camarena en 1985, un acto simbólico que cerró un ciclo de 40 años. La Fiscalía busca la pena de muerte, respaldada por pruebas que demuestran su actividad criminal continua. El juicio también destapó conexiones con políticos mexicanos. Testimonios de exagentes de la DEA vincularon a Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación en 1985, con la protección del cártel. Aunque Bartlett nunca ha sido acusado formalmente, su nombre persiste en documentos desclasificados. Mientras tanto, en México, el cártel de Caborca se fractura y la violencia estalla en Sonora y Chihuahua, con grupos como el CJNG buscando expandir su territorio.
La extradición de Caro Quintero revive preguntas sobre la impunidad en México. Manuel Bartlett Díaz, actualmente en el ojo del huracán, está señalado en testimonios de exagentes de la DEA como partícipe en la protección del cártel de Guadalajara. Héctor Berreyes, exagente, aseguró que Bartlett estuvo presente durante el interrogatorio de Camarena en 1985, sugiriendo una red de complicidad que involucra a altos funcionarios. A pesar de las evidencias, Bartlett ha mantenido su influencia en la política mexicana. Su caso refleja cómo el narcotráfico no opera en el vacío, sino con apoyo de estructuras de poder. Mientras Caro Quintero espera su sentencia, la DEA analiza los documentos hallados en Sonora para identificar a otros involucrados. Estas pruebas podrían reabrir investigaciones sobre figuras que, hasta ahora, han permanecido intocables. El juicio de Caro Quintero no es solo el fin de un capo, sino un reflejo de la interconexión entre crimen, política y corrupción. A sus 67 años, enfrenta una condena perpetua o la pena de muerte. Su decisión de cooperar con la DEA o mantener silencio definirá si hombres poderosos caerán con él. Si habla, podría revelar detalles sobre sobornos a funcionarios, rutas de tráfico y alianzas con otros cárteles. Si calla, aceptará su destino, pero su legado persistirá. Mientras tanto, el cártel de Caborca busca reorganizarse bajo un nuevo líder, el Fantasma, quien utiliza criptomonedas y rutas marítimas para evadir controles. La DEA advierte que el crimen organizado se adapta. Los líderes cambian, pero las estructuras persisten. La historia de Caro Quintero, como la de Escobar, muestra que la extradición no es un final, sino un capítulo en una guerra sin fin. ¿Será su caída un hito histórico o solo una transición de poder? Solo el tiempo lo dirá. Si te gustó el video, dale like, comenta y activa la campanita para que no te pierdas próximos videos.